Ya, muy buenas con todos, buenas tardes profesor. En esta ocasión les voy a presentar el otro ejercicio. En este caso vamos a presentarle el ejercicio de Power BI con base de datos, pero en este caso es con un fondo de cesantías. Somos la sala número 3 y voy a dar inicio. Para empezar, antes de igual, como siempre, antes para ingresar a cualquier ejercicio, siempre es importante conocer la aplicación, las herramientas que se va a utilizar. En este caso, como ya lo había mencionado, es el Power BI. Entonces, ¿qué es el Power BI? Microsoft Power BI se utiliza para ejecutar informes basados en los datos de una empresa. Power BI puede conectarse a una amplia gama de conjuntos de datos y ordena la información que se alinea cara que puede ser mejor digerida y entendida. ¿Cuáles son las capacidades principales de Power BI? Permitir importar datos y moldearlos a voluntad. También tenemos que facilita cruzar datos, hacer cálculos, gráficas sofisticadas de manera relativamente sencilla. Por otra parte, también nos permite que los cálculos se reutilizan tantas veces como sea necesario con la información actual recogida en la base de datos de origen, por lo que se puede contar con información actualizada y libre de errores humanos. Esto se traduce en tablas y gráficas que permiten que el usuario interactúe con la información seleccionando periodos de estudio, tipologías de clientes o de productos o aquellas otras dimensiones que necesiten visualizar la persona que consume la información, como puede verse en el video. Ya. Entonces, como vamos a utilizar, por ejemplo, lo que es el gráfico del embudo, el embudo básicamente es una herramienta que nos ayuda a presentar los datos por etapas, o sea, nos ayuda a presentar datos por etapas y es una herramienta muy buena para utilizar dentro del Power BI. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, cómo podemos crear un embudo en Power BI. Entonces dice que primero tendríamos que aquí donde que nos dice las utilizaciones, aquí nos muestra las herramientas predeterminadas que tiene Power BI. Podemos añadirlas más o podremos quedarnos ahí. Pero en este caso seleccionamos el embudo y con esa vamos a trabajar. Entonces, una vez dada esta pequeña introducción, voy a pasar a hacer el ejercicio para demostrar cómo es la utilización del embudo. Ahorita, ya una vez que nos encontramos dentro de la aplicación de Power BI, tenemos que importar los datos de nuestra base de datos ya previamente hecha o previamente lo que tenemos previamente. Entonces, venimos igual a importar datos de Excel. Buscamos en este caso el archivo que queremos, que aquí en mi caso es cesantía 2, y ponemos abrir. Esperamos un rato hasta que se cargue el archivo y se nos va a seleccionar todo lo de cesantías. Si ponemos por ejemplo aquí en tabla, nos va a dar muchos valores. Nos va a dar todos estos valores, hoja 1, hoja 2, hoja 3 y hoja 4. Entonces seleccionamos siempre todo para que se nos cargue. Entonces esperamos un poco más hasta que se nos importe. Cargó aquí en donde que nos llaman campos, se nos cargó todo con lo que vamos a trabajar. En este caso son las tablas. Acá también podemos ver con por ejemplo la hoja número 2, la hoja número 3, etc. Entonces vamos a trabajar con la herramienta que previamente ya les había avisado, que es aquí el embudo. Entonces seleccionamos el embudo y se ve que todavía no tenemos campos porque no le hemos puesto valores. Tenemos que saber con qué campos vamos a trabajar. En este caso vamos a trabajar lo que son con cédulas, apellidos y nombres para saber la persona a la que le va a tocar el fondo de cesantía. También tenemos la fecha final de sus actividades en la que recibió su contrato. También tenemos el tipo de contacto, que es los que son indefinidos.
ellos sí ganan, pero los que son temporales, ellos no ganan. Entonces aquí podemos ver con los que vamos a trabajar. Entonces aquí tenemos también el salario, por ejemplo los salarios, porque no todos cogen este porcentaje. Y también lo vemos. Entonces aquí al porte al IES también tenemos que es del 20,6 porque se cuenta del patrono y también del trabajador. Entonces se hace conjuntamente. Entonces aquí es del 20,6%. También tenemos lo que es la cesantía del 3%, los años trabajados y el total a recibir de cada uno de los empleados. Entonces, una vez visto, regresamos a nuestro informe. Como ven, ya tenía cargada, por ejemplo, aquí. Puedo incluso eliminarle para que nos quede completamente vacía. Y aquí podemos agregar lo que es, por ejemplo, salarios, como ya lo había agregado. Y aquí total en valores. Y se ven que ya se proyecta el embudo. Esto es por etapas. Por ejemplo, aquí nos dice que del 100% existen 22 personas que no ingresan. Por ejemplo, tenemos el sueldo básico de 425. Tenemos que 16 personas tienen ese sueldo básico y representa el 72,73%. Y los sueldos con 1500 representa el 27,27 y tienen solo 6 personas que ganan eso. Entonces, esta es una de las herramientas con la que estamos trabajando. Si queremos, por ejemplo, editarle esto que se parezca, o sea, que sea más grande las letras para poder visualizar, tenemos también lo que es las configuraciones, ¿no?, del embudo. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí color. Si yo quiero que ese color se cambie y ponerle un rojo, entonces automáticamente se me va a poner en rojo. También puedo cambiarle el tamaño de letra para que pueda visualizarse mejor. Como les dije, entonces esta es una herramienta que nos sirve para, para poder ver, ¿no?, los tipos digo, las etapas, en este caso, las etapas hasta la finalización de los contratos. También tenemos, por ejemplo, acá en la segunda, que previamente ya había ingresado. Tenemos que aquí hace un recuento del total y del contrato por año. Entonces aquí tenemos que 6 personas finalizaron el contrato en el 2011. Aquí tenemos que, por ejemplo, aquí en el 2012 finalizaron 13 personas de las 100 encuestadas. Y así vamos viendo. Entonces, como vamos observando, también nos dice, por ejemplo, de las personas, por ejemplo, aquí de las 8 personas, 3 se encuentran con un sueldo que no ingresa, una persona ingresa, o sea, la de que ha finalizado en el 2013 cuenta con un sueldo de 425 y una persona más cuenta con un sueldo de $600. Entonces, nos sirve bastante para poder comparar con los diferentes gráficos, como aquí también la había ponido. Entonces le voy a poner, por ejemplo, aquí un gráfico para que se observe mejor. Además, también puedo, por ejemplo, cambiarle las etiquetas en las etiquetas de datos, en los valores. Puedo subirle para que se visualice mejor. Por ejemplo, le mandé a 12 y ven cómo se va cambiando también la letra para poder hacerlo un poquito más grande. Ya. Entonces, si quiero, por ejemplo, que esta parte también sea un poco más visible, más grande, entonces también puedo aumentarle lo que es la fuente. Entonces lo aumentamos.
y podemos diferenciar un poquito mejor, ¿no? Entonces, utilizando estas herramientas nos permiten dar una perspectiva y analizar mejor, ya que como no es tratada mucho, esto es más que todo por lo que es el programa mismo, no existe una gran variedad de error, aunque se puede decir que incluso el error puede ser mínimo. Ya. Entonces, si queremos, por ejemplo, agregar otro gráfico, podemos igual lo mismo utilizar con la base de datos que estamos utilizando. Podemos, por ejemplo, aquí en grupo, podemos ponerle lo que es el aporte al IES. Arrastramos y automáticamente ya se nos aparece aquí. Entonces, en valores también podemos darle valores como el recuento de la cesantía del 3% y el total a pagar. También podemos darle lo que es en información sobre herramientas, podemos decirle que nos diga los apellidos y nombres. Entonces, si podemos observar, aquí nos dicen que, por ejemplo, las personas que tienen que aportan con el 87,25%, son 16 personas, entonces eso es lo que es en el fondo de cesantías, ¿no? Y muchas variedades, entonces también podemos analizar con diferentes gráficos si no queremos analizarle directamente. Entonces igual, estos gráficos nos ayudan para entender un poquito, para que los informes se presenten de una manera más correcta. Entonces eso creo que sería todo por el recuento del trabajo. Sin nada más que decir, voy a finalizar lo que es este ejercicio. Gracias por